Hola amigos, soy Jesús Ángel Agustín y os voy a acompañar durante el curso de flores de Bach especializados para niños. Además, Marta Tadeo, también mi compañera, va a trabajar con vosotros durante una sesión. Y bueno, arrancamos aquí, ¿vale? Quería mandar un saludo para Paz, Carolina, Gemma, Adesli y Regina, que son todos participantes del curso de flores de Bach para niños especializado. Y entonces arrancamos ya, ¿de acuerdo? Esta sesión la hemos grabado y finalmente no lo podemos hacer online, salvo Carolina, que sí que pudo, luego tuvo problemas técnicos y no pudo realizar. Los demás, pues, por diferentes circunstancias pidieron lo que es la grabación, ¿de acuerdo? Este jueves próximo haremos una en vivo, haremos en directo, y entonces Carolina ha confirmado y Gemma creo que también, ¿de acuerdo? Pues entonces tenemos la grabación. Hoy lo que haremos será comentar, explicar lo que es el módulo A, que habéis recibido en formato PDF en casa, y entonces lo iré desarrollando. Obviamente no es lo mismo el tener a alguien que está siguiendo el curso que no simplemente grabarlo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando visualicéis este vídeo, podéis anotar cualquier pregunta y mandárnosla por email a nuestra dirección hola@floresdebachparaninos.es, y entonces aquellas dudas que hayan salido de la explicación de hoy del curso, el próximo jueves por la noche lo comentaremos, y entonces también luego el lunes siguiente recibiréis en casa el vídeo, ¿de acuerdo? Entonces lo haremos así, cualquier duda que haya surgido, cualquier pregunta, la vamos solventando de esta manera. Entonces vosotros recibiréis la explicación de esa duda el próximo lunes, ¿de acuerdo? Muy bien, pues entonces imagino que habéis imprimido lo que es el módulo A del curso online, y yo también lo voy a seguir, vamos a ir explicando de acuerdo con el módulo, ¿de acuerdo? Entonces, en la página número 2 hay una entrada que dice el Dr. Bach y los niños. El Dr. Bach, yo iré explicando un poco por encima, quizás hay algunas cosas que no las explique directamente o no las lea tal cual de lo que es el curso, porque pienso que hay tiempo y es quizás más cómodo verlo en casa. Iremos comentando, iremos valorando y explicando. Hay un libro, el de obras completas del Dr. Bach, que ahora mismo lo tengo aquí también, por ejemplo, es un libro muy recomendado. El Dr. Bach, en este libro, que ahora hay otra edición con otra tapa, aparecen prácticamente todos los libros más conocidos del Dr. Bach. ¿Por qué más conocidos? Porque el Dr. Bach, como veremos, era un Berghain, y entonces lo que hacía en muchas ocasiones era quemar aquellos textos que él había escrito, pero que consideraba que no estaban actualizados o que habían sufrido alguna modificación. Entonces lo que hacía era desaparecerlos. Hay un autor aquí español, desaparecido también lamentablemente y hace muy poquito, Lluís Joan, que se dedicó durante mucho tiempo a investigar acerca de la obra de Bach y sacó información muy interesante que ha publicado en diferentes libros, ¿de acuerdo? Gracias a esta recuperación, por ejemplo, Julian Barnard, que luego citaremos y hablaremos de él, en su libro Forma y Función, recuperó, perdido, desarchivado un esquema que es muy importante, que luego veremos, del Dr. Bach. Y durante mucho tiempo estuvo completamente desaparecido, y fue a través de Julian Barnard que lo recuperó y lo publicó en el libro Forma y Función. Y luego especialmente Jordi Callés, que es un autor catalán aquí, español, muy importante también para mí, por ejemplo. Para mí es muy importante, sin duda. Empezó a trabajar con ese esquema, y es un esquema muy interesante, que en el curso de hoy hablaremos de él y veremos cómo realmente es capital para la terapia floral, según vemos nosotros y entendemos, ¿sí? Muy bien, pues en la página 2 os recomendamos este libro, sobre todo porque pensamos que hace falta haber leído al Dr. Bach para poder entender lo que es la filosofía de Dr. Bach. Hay una parte que iremos viendo a lo largo de este curso, del módulo A, en la cual hablamos de la filosofía de Bach, pero claro, la filosofía de Bach es muy vasta, entonces poco a poco pienso que es necesario empezar a leer directamente de sus textos, de la fuente original, ¿no? Porque si no, luego estamos estudiando y aplicando opiniones de otros, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que nuestra opinión de acuerdo con las lecturas propias del Dr. Bach? ¿De acuerdo? Muy bien.
Aquí os recomendaos, dentro de este libro hay varios libros, porque lo que hacía era escribir libros chiquitines, pequeñitos, ¿no? Y hay uno que se llama Cúrese usted mismo, que es muy importante, Libérese usted mismo, Los 12 curadores y los 7 ayudantes. Yo lo recomiendo encarecidamente, incluso quizás en internet haya alguno en formato PDF, no lo sé. Muy bien. Concretamente, en Cúrese usted mismo hay 2 capítulos, el 4 y el 5, y es donde hace más referencias al tema de los niños, del trabajo directamente con los niños, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí citamos alguno de ellos. Dice: muchos de nosotros cuando éramos niños, en las primeras etapas de la vida, estábamos mucho más cerca de nuestro alma de lo que estamos años después. Y entonces tenemos ideas más claras de nuestra función en la vida, de los esfuerzos que se esperan que hagamos y del carácter que debamos desarrollar. Muy bien. Voy a entrar un poquito, porque ya me pica la curiosidad un poquito de explicar qué tiene que ver con todo esto, ¿no? Para Bach era muy importante la idea de la encarnación. Nosotros somos seres espirituales, según Bach, y nosotros también lo compartimos, que en un momento dado lo que hacemos es encarnarnos para acumular experiencias de nuestra alma, ¿sí? Poco a poco lo iremos engranando y viendo que todo esto tiene que ver con el mapa que hemos comentado antes, con el esquema que encontró Julian Barnard y que luego nosotros lo hemos adaptado a través de 2 mandalas, ¿vale? Y entonces poco a poco vamos a ir explicando el porqué de todo esto. La idea de Bach es muy espiritual, ¿no? Bach, aquí aparece en el texto, que supongo que lo habéis leído ya. Bach era masón, era maestro masón de diferentes logias y era un ser muy evolucionado espiritualmente, había hecho un gran trabajo de transformación personal, ¿no? Y entonces él veía en el cual nuestra encarnación tenía un sentido, porque claro, para él, al igual que para nosotros, ¿no? El hecho de vivir aquí estos años, que en realidad son muy pocos, y vivir y morir tiene poca trascendencia, es algo como muy vacío, ¿no? No tiene mucho sentido una vida tan corta, ¿no? Y él, a lo largo de sus libros, lo explica también, ¿no? Es la idea de que conforme nos encarnamos, vamos aprendiendo lecciones, ¿no? Entonces, cada una de las veces que nos encarnamos, nos llevamos una experiencia vital que se acumula en el alma y vamos evolucionando, ¿sí? Muy bien. He dibujado esta estrella porque yo represento el espíritu. El espíritu, de alguna manera, cuando toma forma, baja de nivel, podríamos decirlo, aparece lo que es el alma, ¿vale? El alma, para poder experimentar en el plano más físico, en el plano de la vida, de la vida terrenal, lo que necesita es un cuerpo. Entonces aquí tenemos el cuerpo físico, y aquí dentro del cuerpo físico nos hace falta para sobrevivir esta vida una personalidad, que es el ego. Entonces nosotros estamos viviendo en esta vida a diferentes niveles, ¿vale? A un nivel mental, a un nivel emocional, a un nivel físico, ¿sí? Y por encima de ello a un nivel álmico. Nosotros todas nuestras experiencias que vivimos en el día a día, de alguna manera se registran en el alma, ¿vale? La idea de Bach es muy interesante en cuanto a la personalidad de alma. Luego lo explicaremos seguramente con más detalle, ¿no? Pero realmente dice Bach, a lo largo de su texto, que es lo que nosotros recomendamos en cuanto a la lectura de los libros, es que nosotros somos felices cuando realmente nos sentimos en conexión de nuestra personalidad con el dictado del alma, ¿no? El alma, cuando nosotros nos encarnamos, hace un anteproyecto de vida. Y entonces nosotros escogemos unos padres que nos van a dar la vida. Cuando escogemos unos padres, también escogemos una realidad socioeconómica y familiar también, ¿no? Y todas estas realidades nos están influyendo y marcando. De alguna manera también constituyen nuestro carácter y por tanto nuestra personalidad, ¿no? Entonces nosotros antes de encarnarnos, según la filosofía espiritual, lo que hacemos es un pacto, ¿no? Vamos a tener tales experiencias en esta vida y para ello no son unas experiencias cerradas, sino abiertas, ¿no? Van a ir por ahí, es como abrir un camino, pero en realidad este camino no sabes dónde te va a llevar en concreto, ¿no? Pero sí que empiezas a andar por ahí, ¿sí? Entonces, de acuerdo con nuestros padres, esto ya tiene que ver, puede ser yin-yang, ¿no? La madre sería yin, aspecto yin, y el padre yang. Nos van a influir y marcar para ciertos aspectos de nuestra personalidad. De acuerdo con esta personalidad, nosotros vamos a evolucionar, ¿vale? Hacia nuestra transformación. Esto es bastante complejo, vamos a ir por partes, ¿vale?
Nosotros cuando nos encarnamos tenemos una serie de condicionantes que vienen escogidos a un nivel espiritual y que después a nivel material lo vamos a vivenciar, ¿vale? La madre nos influye mucho y el padre también. Entonces, de alguna manera ya estamos marcando una parte de nuestra personalidad, que poco a poco la vamos a ir transformando si es nuestra necesidad espiritual, ¿vale? Baglo creó todo lo que son las 12 tipológicas, las redes tipológicas, y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Hay 12 tipos de personalidad y cada una tiene una virtud, pero también tiene un defecto, y este defecto no es casual. Este defecto, una vez transformado, crea esa virtud. Tan sencillo como la tipología impatiens, que es la flor de la impaciencia, la precipitación. En el aspecto positivo, una vez transformado, es la paciencia, ¿vale? Entonces, cuando una persona encarna en un cuerpo inicialmente de niño, y el niño es un tanto impaciente, inquieto, acelerado, en realidad lo que viene a trabajar es la paciencia y la dulzura, ¿no? El saberse llevar, el saber aceptar los ciclos de la vida, los ciclos de la naturaleza, ¿sí? Lo que es la velocidad. Luego lo íbamos viendo en los módulos A y en el módulo B y C, ¿de acuerdo? Muy bien. Vale, espero que haya quedado claro o haya podido transmitir estas ideas que nosotros tenemos. En cualquier caso, si hay alguna duda, lo hablamos en la próxima edición, ¿vale? Dentro de este módulo iremos también trabajando, he visto que había opción. Nosotros este curso lo hemos hecho en formato general, no en formato de niño, y hoy lo que hacemos es adaptarlo a niños, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a leer algunas de las citas que Bach hace acerca de los padres y de los niños, ¿vale? Por ejemplo, dice: los padres deberían guardarse particularmente de cualquier deseo de modelar a la joven personalidad según sus propios deseos e ideas. Deberían refrenarse y evitar cualquier control indebido o cualquier reclamación de favores a cambio de su deber natural y privilegiado divino de ser el medio de ayuda a un alma que para esta se ponga en contacto con el mundo. Muy bien, en cualquier caso, Bach lo que nos está diciendo es que como adultos tenemos el honor y el placer de poder atender a estos niños, que no tenemos que interferir en el desarrollo de ellos. Creo que en este texto, en la otra cita aparece, en el cual el Dr. Bach dice que realmente nosotros nos debemos de alguna manera evitar poner nuestra personalidad proyectar nuestra personalidad en los niños, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cada uno de los niños tiene un proyecto personal para desarrollar en esta vida. Muchas veces nosotros como adultos lo que hacemos es proyectar nuestros miedos en los niños, ¿no? Y decirles: tienes que hacer tal cosa, tienes que hacer tal otra. Y en realidad el niño es único en sí y trae su propia proyecto de evolución, ¿no? Entonces, cuanto nosotros menos interferamos, mucho mejor, ¿de acuerdo? Bach, a lo largo de sus libros, explica. Los libros de Bach, como decía antes, son pequeños, pero son muy concisos, ¿no? Y dan muchas pistas para poder evolucionar como persona, ¿no? A mi parecer personal, el Dr. Bach fue un autor de autoayuda en la época en la que él escribía, en 1930 hasta 1936, algo desconocido. En mi opinión personal también fue un gran pionero en cuanto a lo que se conoce hoy por hoy como lo psicosomático, ¿no? Él, de alguna manera, luego lo veremos dentro de este módulo más adelante, decía que era muy importante tener presente cómo nuestra mente incidía en aspectos emocionales y finalmente físicos. Luego lo iremos viendo también, ¿vale? Entonces, en aquella época, por lo que yo conozco, no se hablaba de todo eso. Tampoco existía, obviamente, la palabra psicosomático, pero era como algo que él ya lo veía y estaba por nombrar, y luego se ha ido generalizando, ¿de acuerdo? Entonces, a la figura de los padres, Bach les da el reconocimiento de que en realidad es una fortuna para los padres el tener unos niños, ¿no? Ser estos vehículos para encarnar un alma y este alma poderle dar un recorrido vital, con todo lo que significa este recorrido vital. Sobre todo tiene que ver con el crecimiento de la persona y de la consciencia, que pienso, que siento, que hago, ¿sí? Muy bien, vamos a leer una de las referencias hacia los niños, ¿eh?
Dado que la falta de individualidad, es decir, permitir la interferencia ajena sobre nuestra personalidad, interferencia que impide cumplir los mandatos del Ser Supremo, es de tanta importancia en la producción de la enfermedad, y dado que suele iniciarse muy pronto en la vida, pasemos a considerar la auténtica relación entre padres e hijos, maestros y discípulos. Es lo mismo, un poco, es lo mismo que habíamos comentado al principio, ¿no? Bach entiende, y a nivel espiritual, todos los seres espirituales entienden que nos tenemos que proteger de los demás, de las influencias adversas, por así decirlo, de los demás, porque nos influyen y en muchas ocasiones nos apartan de nuestro verdadero propósito en nuestra vida, ¿no? Influenciados por los padres, influenciados por la familia, por los abuelos, por las dinastías, en ocasiones nos alejan de nuestro propósito real y vital, ¿no? Del propósito de nuestra encarnación. Y esto, poco a poco, lo que hace es sentirnos mal. Mira, voy a explicarlo ya, el tema este de cómo cuando nosotros nos apartamos del dictado del alma, conforme nosotros nos vamos apartando del dictado del alma, vas experimentando malestar. En un primer nivel es un dolor o sufrimiento mental, es decir, pensamiento erróneo, en el cual empiezas a pensar mal. Piensas que las cosas no me van a ir bien, por ejemplo, Y entonces, eso es el alojamiento del dictado del alma. En un primer nivel es un pensamiento, es un estado mental. Me empiezo a poner triste, me empiezo a poner desanimado, ¿sí? Empiezo a tener miedo. Luego, si este desánimo o esta forma de mal pensamiento, de error en el pensamiento, se va sosteniendo en el tiempo, va creando un estado de malestar emocional de las emociones, de lo que uno siente, ¿sí? Entonces, si este estado emocional se prolonga en el tiempo, con estado emocional significa pues ya no solo pensamiento, sino pensamiento y emoción. Y la emoción tiene que ver con me siento triste, me siento desanimado, cansado, con miedo, etc. Si este sentimiento, esta emoción, no lo consideramos transformar en aspectos positivos, es decir, frente al desánimo, el estar animado, frente a la tristeza, el estar alegre, poco a poco vamos creando otro estado más, que es el estado físico en el aspecto negativo, que significaría pues, en forma de enfermedad. Como decíamos antes, al principio quizás en forma de enfermedad psicosomática, es decir, la mente ha influenciado un estado emocional que finalmente se repercute en el estado físico. Entonces Bach decía, fijaos bien dónde ocurre el dolor físico porque nos está dando una señal importante. Seguramente si nosotros tenemos un dolor en la pierna o en el pie, nos está hablando de avanzar en la vida. Entonces nos tenemos que replantear por ahí qué está ocurriendo. En el caso de los niños ocurre lo mismo, es decir, el dolor, muchas veces vienen a consulta niños con problemas que decimos emocionales y mentales, es decir, problemas psicológicos, ¿no? de lo que piensa él sobre sí mismo. Pero en realidad observamos que aparte de eso también tiene problemas físicos. Entonces, este problema físico, como terapeuta, nos tiene que dar muchas pistas, qué está ocurriendo, ¿no? En ocasiones, niños con problemas de estreñimiento, estaríamos hablando seguramente de un patrón chicory, y eso tiene que ver con la personalidad, que es un niño que quizás sea muy, muy cariñoso, que reclama mucho afecto, que da mucho afecto, pero que a la vez reclama mucho, ¿no? Y que no suelta, no permite que la mamá pues, se vaya a descansar, o siempre una gran tendencia a la retención. Por tanto, estamos hablando de un patrón generalizado y que también se manifiesta en el aspecto físico a través de un estreñimiento, por decir, Muy bien, entonces estamos viendo que conforme nos estamos apartando del dictado del alma, conforme nos estamos apartando, estamos sufriendo, ¿vale? Es como un negativo, pero más grande, y en ocasiones, lamentablemente, este no cumplir con el dictado del alma pues nos puede llegar a crear una enfermedad grave y por tanto retornar de nuevo, ¿vale? Retornar de nuevo al mundo espiritual para poder de alguna manera encarnarnos en una nueva vida y poder experimentar este propósito o bien otro, quién sabe, ¿no? Pero sería el ciclo, ¿no? Entonces cuando veamos luego los mandalas, que quizás hayáis observado antes, hay dos mandalas que luego los colgaremos aquí en la pizarra, y uno tiene que ver con el descenso. El primero tiene que ver con la personalidad, es decir,
que nosotros venimos de una parte espiritual y nos encarnamos en algo físico, ¿vale? Muy bien. Y luego el otro tiene que ver con la vuelta a Dios, con la vuelta a la unidad, con la vuelta a la unidad y el camino de ascenso, ¿no? de lo matérico, que es la vida en la cual nosotros nos vivimos, hacia planos de realidad más sutil, que tiene que ver con planos de realidad más espiritualizados. Lo cuento de pasada, luego lo veremos con más detalle conforme lleguemos allí a los mandalas, ¿de acuerdo? Muy bien. Acerca de los profesores, también habla, no mucho, pero también habla. Dice, el maestro deberá siempre tener presente que si su oficio consiste únicamente en ser agente, que dé al joven guía y oportunidad de aprender las cosas del mundo y de la vida, de forma que todo niño pueda absorber conocimiento a su manera, y si se le da la libertad, puede elegir instintivamente lo que sea necesario para el éxito de su vida. Una vez más, por tanto, no debe darse nada más que un cariñoso cuidado y guía para permitir al estudiante adquirir el conocimiento que requiere. Estamos hablando de nuevo lo mismo que con los papás. Es decir, tenemos el don, la suerte y la virtud de los adultos poder acompañar a los niños en el proceso de crecimiento y de evolución de la personalidad y de su parte espiritual. Eso es muy importante. Muy importante tener presente cuando somos terapeutas, en mi particular modo de verlo, porque nosotros muchas veces vienen a consulta niños y papás y lo que quieren es quitar el síntoma, es decir, el niño está inquieto y muerde al niño de la guardería. Y hay muchos casos así, ¿no? Lo que parece que la gente lo que quiere es que nosotros que el niño no muerda, vamos. Entonces, en realidad lo que estamos acompañando como terapeutas en un ejercicio de evolución del niño a través de las flores de Bach, es decir, las flores de Bach son un soporte que estimularán el hecho de que se encuentre el niño en armonía de alma con personalidad, ¿vale? Y esto viene, la personalidad del niño ya no solo viene determinada por esta relación que tenga la personalidad con el alma, sino también de su entorno, ¿vale? Del entorno familiar muchas veces. Como decíamos antes, los adultos proyectamos muchas cosas en los niños, y los niños son auténticas esponjas que van captando información que no saben muy bien de dónde viene, pero que ellos de alguna manera la viven, ¿vale? La viven como propia. Luego lo iremos viendo de nuevo, pero vamos a adelantar un poquito. Realmente los niños pequeñitos, hasta los 8 años, lo que hacen es vivir influenciados especialmente por la madre. Los niños pasan 9 meses de su vida, de sus primeros 9 meses de vida, encarnados gracias a la mamá, ¿no? Entonces, realmente están percibiendo una gran información de la madre. Tienen el cordón umbilical que una vez nacido, realmente todavía se encuentra en conexión directa con la madre. Nosotros finalmente cortamos el cordón umbilical, pero realmente existe una gran relación energética madre y niño, ¿sí? Y eso no es casual de que cuando un niño va a pasar por un hecho traumático, como que le quiten sangre, quizás para hacer un análisis, realmente a quien dirija la mirada y a quien quiera sostener la mano sea la madre y no el padre, ¿de acuerdo? Sobre todo por el vínculo emocional. A nivel astrológico, la madre tiene que ver con la luna, y la luna son las emociones, ¿sí? El sol tiene que ver con la personalidad. Entonces nosotros, las emociones, como luego veremos con el tema de los chakras, vienen a un segundo plano. Primero de todo es la supervivencia a través del chakra 1. Segundo son las emociones a través del chakra 2. Y tercero es la personalidad a través del chakra 3, ¿no? O sea que primero de todo nos hace falta de alguna manera consolidar nuestra gestión de las emociones, y pasa sobre todo por el cuidado de la madre, el acompañamiento de la madre, ¿sí? Muy bien, en la página 5, la importancia de la espiritualidad en la filosofía del Dr. Bach. La filosofía espiritual que ahora ya hemos visto, nos vamos a adelantar quizás a lo que es lo que explicamos aquí, ¿no? La espiritualidad está muy presente en la obra de Bach, ¿vale? Pero a grados extremos. Por eso nosotros recomendamos la lectura del libro de obras completas de Bach, por esto, para empaparse un poquito de cuál era su filosofía de ver la vida, ¿de acuerdo?
Vale. Mira, aquí hay una frase que es muy popular, seguramente que todas la conozcáis. Dice, para el Dr. Bach, nuestro paso por la vida equivale a un día de colegio. Lo más importante es la armonía entre el alma y la personalidad, es lo que comentábamos antes, ¿no? El día de colegio, realmente la vida es muy corta, los 10 años pasan muy rápidos, ¿no? Entonces, realmente en nuestra vida prácticamente podríamos decir que tenemos entre unos 8 décadas, ¿no?, de vida y que quizás ahora cuando somos jóvenes nos parece que es una vida larga, pero pienso que es una vida muy corta, ¿no? Entonces Bach dice que es un día de patio en el colegio, ¿no? Es como muy pequeño. Y por esa razón es que Dr. Bach cree en lo que es la reencarnación, ¿no? El volver de nuevo a la vida para seguir aprendiendo diferentes experiencias para volver a la unidad, a volver al todo. Es muy interesante esto de volver al todo porque la personalidad, y luego lo vemos más en niños, lo que hace es, especialmente a los 3 años, una vez encarnado, lo que hace es desarrollar la personalidad a través de la oposición con los demás. Es decir, el niño entre los 2 y medio, los 3, por lo general, lo que hacen es oponerse a la autoridad del padre y de la madre. Entonces dicen, no, no, no. Esa oposición, ese no, lo que hace es desarrollar el tercer chakra, desarrollar su independencia, su personalidad, su singularidad. Y eso está bien, pero nosotros cuando hacemos esto, que es natural en los humanos, lo que hacemos es alejarnos de los demás, nos estamos diferenciando y a través del ego, a través de la personalidad, caemos en un error. Es un error de la mente, ¿no? En percibirnos separados, es decir, tú eres tú, yo soy yo, sí, pero en realidad nosotros lo que hacemos es estar constantemente en unidad con Dios y con los demás. Esto es muy importante. Volviendo de nuevo otra vez a los mandalas de antes, que luego veremos con más detalle, nosotros cuando encarnamos, a través, sobre todo, luego lo veremos con más detalle, Willow es la flor de clarificación y es la que, esto es un avance, es la que de alguna manera reúne todos los fractales del mandala que luego explicaremos, ¿vale? ¿Y esto qué significa? Que es la que tiene una mayor conexión con el alma, con el yo superior, a través de Willow, ¿sí? Y es la que nos clarifica. Seguramente conozcáis que Willow es aquella que se utiliza en estados de falta de claridad en qué profesión escoger, ¿no? Qué vocación tiene cada uno, ¿no? Y eso tiene que ver sobre todo con el propósito de cada una de estas encarnaciones, ¿no? ¿Cuál es mi misión en esta vida? Muchas veces se realiza a través de la profesión, en ocasiones no. En ocasiones puede ser que nuestra misión en esta vida sea atender a nuestra familia, ¿no? Pero en la mayoría de ocasiones tiene que ver con nuestro carácter profesional, ¿no? Que por lo general la profesión es lo que vamos a desarrollar durante más horas en nuestra vida, ¿no? Entonces es como importante. Willow es la conexión con el yo superior y es un fractal. Y luego veremos y explicaremos qué significa esto del fractal y cómo de alguna manera nos permite orientarnos hacia una tipología de personalidad o otra, ¿vale? Luego lo veremos con más detalle cuando tengamos colocados los mandalas. Muy bien, todo esto viene a razón de que en un principio nosotros encarnamos y durante un tiempo nos vamos separando de los demás, vamos desarrollando nuestra personalidad. Esto está muy bien. La personalidad, el ego, nos sirve también como herramienta de supervivencia de esta vida, es decir, si nosotros no tuviéramos miedo, en el caso de Mímulos, por ejemplo, miedo a diferentes cosas, podríamos morir de inmediato, es decir, nacemos y si estamos en una selva, podríamos ser devorados por un tigre en un momento dado, ¿no? Y rápidamente. Entonces, si tenemos una personalidad con ciertos temores, con ciertas dudas, esto nos permite protegernos y si nos protegemos podemos evolucionar, podemos crecer primero de manera física, obviamente, a través de las diferentes etapas de infancia, adolescencia, madurez, etc. Y esto nos permite sobrevivir el tiempo y cuanto más tiempo, mayor capacidad de transformación personal y experiencia para el alma que antes comentábamos. Pero a la vez, esto lo que nos da lugar es a una percepción de diferenciación. Cuando nos sentimos diferentes a los demás, nos sentimos aislados, somos diferentes a los demás y ellos son ellos, nosotros somos nosotros, no nos sentimos en comunión, en unidad, ¿sí? Entonces nosotros, en un momento dado de la vida,
no todas las personas, pero creo que la mayoría, empezamos a sentir que nos hemos estado proveyendo de muchas cosas para nosotros, todo para mí, dinero, amistades, hay amistades que también las retenemos y las atraemos para hacia nosotros, pero nos interesa que nos escuchen, pero no escuchamos a los demás, podría ser el caso, ¿verdad? Lo que hacemos es mirar para nosotros siempre, todo para nosotros. Y hay un momento dado en el cual nosotros percibimos que esto ya no nos satisface y que empezamos a dar hacia los demás. Y entonces esto significa que volvemos a la unidad, es decir, nosotros nos sentimos incompletos por nosotros mismos, necesitamos relacionarnos con los demás y empezamos a dar cosas, empezamos a dar afectos, empezamos a comunicar nuestros pensamientos, empezamos a compartir nuestras experiencias. Y esto significa el volver a la unidad y tiene que ver, dentro del sistema evolutivo, con el volver a Dios, con volver a la unidad, ¿sí? Pero esto está bien, es decir, es necesario el haber desarrollado plenamente nuestra personalidad para poder, una vez madurada esta, poderla compartir con los demás, ¿sí? Muy bien. Pues en Curso este mismo, del 31, el Dr. Bach dice, no se insistirá nunca lo suficiente sobre el hecho de que todas las almas encarnadas en este mundo están aquí con el específico propósito de adquirir experiencias y comprensión, y de perfeccionar su personalidad para acercarse a sus propios ideales. Muy bien, estamos hablando de lo mismo, es decir, de la encarnación, del proceso de encarnarnos, y esto tiene que ver mucho con los chakras que hemos comentado antes y que luego los vemos con más singularidad, ¿de acuerdo? Muy bien. De nuevo lo mismo, el sentido total de la existencia es conocer nuestra divinidad. Muy bien. Tiene que ver también con lo que comentabas, la parte espiritual del Dr. Bach, ¿no? Es decir, realmente Bach entiende que somos parte de Dios. No sé si antes lo comentaba cuando comentaba que era el espíritu, a través de esta estrella que por lo general siempre hago. Esto significa que aquí en el espíritu tenemos una parte de Dios, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros somos una parte del todo. Y el todo, si lo podemos entender como energía de gran creación, de constante creación infinita, le podemos llamar Dios, le podemos llamar Tao, lo que queramos. Pero en realidad nosotros formamos parte del todo y por tanto esa parte también está incluida Dios, porque es el todo, ¿sí? Mira, es como los quesitos que venden, ¿no? Hay diferentes porciones de quesito, pero todo esto de aquí es quesito, ¿sí? Nosotros somos, quizás podríamos decir, una parte de este quesito, de la totalidad. Somos una parte y por tanto somos quesito, ¿sí? Pero claro, no nos percibimos como tal, ¿sí? Muy bien. En cualquier caso, esto que estoy diciendo de manera tanto monólogo, no sé si está llegando o no, pero cualquier cosa que asalte dudas, que seguramente serán mucho más interesantes que poder hacer el monólogo, lo haremos el próximo jueves, lo grabamos y lo podemos compartir a partir del lunes siguiente. Muy bien, la historia de la vida. Aquí hay un cuento que escribió Bach y habla de una niña y está haciendo referencia a lo que decíamos al principio, ¿no? En cuanto a que realmente nosotros tenemos la suerte de poder encarnar con una singularidad que debemos trabajarla como tal, es decir, cuanto mayor conservemos nuestra singularidad, nuestra personalidad original y única, es decir, con la que nosotros nacemos, mucho mejor. Cuanto más nos reservemos de influencias adversas de otros, mucho mejor, porque seremos mucho más felices y estaremos en contacto directo con nuestra alma. Entonces es muy importante, ya no solo dice Bach, sino en cualquier tradición espiritual, sobre todo la angélica, habla de esto, de la necesidad de protección de las influencias de los demás. No es por algo negativo, sino porque, como decía al principio hace un rato, realmente los comentarios verbales, pero también los comentarios no verbales, la sola presencia, la actitud, los sentimientos de los demás, nos están proyectando información que de alguna manera nosotros metabolizamos. Hay un taller que nosotros realizamos, se llama la energía de las flores, y es muy bonito cuando lo hacemos a través presencial,
porque por lo general las personas no percibimos las energías que tenemos, ¿no? Y en este taller lo que hacemos es tomar conciencia de las energías, primeramente de las plantas, y después de nuestras energías personales, y cómo realmente a través de esta percepción de chakras y del sistema energético nos damos cuenta cómo realmente estamos todos conectados, somos parte de una red excepcional, ¿no? Y que cuando nos encontramos delante de una persona, esta persona ya no solo nos está comunicando a nivel verbal, sino también a un nivel energético que nosotros por lo general no percibimos, pero que está constantemente mandándonos información. Y en este taller trabajamos y somos capaces de percibir los chakras, los diferentes chakras, las diferentes energías y cualidades de cada una de ellas, de cada una de las plantas, de cada uno de nosotros, ¿no? Y es un taller muy bonito. En el curso de hoy no da tiempo, es un taller aparte, ya presentemente tiene 4 horas de duración, pero bueno, lo digo pues si un día os interesa percibirlo, puede ser muy, muy bonito para todos. La verdad que nosotros disfrutamos mucho del taller. Muy bien, entonces decíamos aquí en el cuento este que escribió, que supongo que habréis leído, la niña empieza a hacer un dibujo para su mamá y este dibujo lo está disfrutando mucho, ¿no? Porque realmente cuando tú creas algo, cuando tú estás trabajando con arte, lo que estás haciendo es de alguna manera proyectar tu mundo interior sobre el papel. Y entonces haciendo un retrato para el día de cumpleaños de su mamá, ¿no? Que viene un señor y le dice, oye, pero tendrías que hacer de tal manera tal cosa, ¿no? Y entonces la niña dice, hombre, pues lo podría hacer. Y de alguna manera para contentar a este señor lo que hace es lo que dice el otro, pero en realidad en su foro interno no le gusta, ¿no? Ella había pensado hacer de tal manera y para ella lo que le gustaba era hacerlo de tal manera, ¿no? Entonces se ve influenciado por el otro y finalmente el cuadro lo deja por hacer. Es decir, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, cuando no hacemos lo que nos hace sentir felices, nuestra vida empieza a funcionar mal. Y es de nuevo otra vez esta expresión, ¿no? De si no estamos de acuerdo con nuestro pensamiento, no somos consecuentes con lo que pensamos, empezamos a sentirnos mal, ¿no? Si se prolonga el tiempo, si se sostiene, empezamos a sentir cosas, emociones que tampoco nos hacen sentir bien. Si esto se mantiene en el tiempo, empezamos a expresar a través del cuerpo físico esta realidad que no nos hace felices, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más felices somos, más sanos somos. Muy bien. Seguimos la página 7. Nosotros utilizamos para nuestros cursos una definición de lo que son las esencias florales que Luis Jiménez y José Antonio Sande, españoles los dos, escribieron en uno de sus libros. Y dice así, las flores de Bach son inductores que facilitan la comprensión de todo lo limitante para el desarrollo de la personalidad. No evitan la sensación ni el sentimiento, pero facilitan el entendimiento del símbolo que representa, que permiten la lectura creativa, que dimensiona la expresión fuera de la dualidad bueno-malo, dotando la personalidad de conciencia para esclarecer los códigos de la vida, en función del desarrollo de cada alma. Aquí hay una pista muy importante, ¿no? Que es lo que decíamos hace un ratito, en cuanto a que al niño hay que acompañarlo de manera evolutiva, es decir, las necesidades de hoy no serán las de dentro de una semana, en absoluto. Y las de dentro de una semana no serán las de dentro de 3 meses, en absoluto. Entonces, eso por un lado, es decir, que en ocasiones la gente cree que un remedio floral le va a servir para toda la vida, cuando no es así, y no tiene por qué serlo, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros vamos evolucionando y vamos encontrándonos en diferentes niveles de evolución. Esto lo vamos a encontrar bastante en consulta, es decir, persona que viene porque la niña tiene insomnio, le damos tal fórmula floral, muchas veces piensan que esta fórmula floral es la definitiva, pero no tiene por qué. ¿Por qué? Porque la realidad ha cambiado. La niña no dormía por tal circunstancia, pero el hecho de que hoy exprese que no duerme no significa que haya sido por la misma situación, sino que un entorno laboral, un entorno familiar puede haber cambiado y por tanto
sus necesidades no son exactamente estas, sino pueden ser otras perfectamente, ¿no? Lo que sí, vamos a consulta porque la niña no puede dormir, ¿vale? Pero en realidad puede ser muy distinto el por qué no dormía al principio y por qué no duerme ahora, ¿de acuerdo? Entonces hay que ver el por qué. Lo que sí estamos de acuerdo es que si la niña empezó aquí, cuando viene a consulta, lo más seguro es que ya no está a este nivel, ¿vale? Sino que la realidad energética de ella, la realidad energética quiere decir con ello su propia afirmación, su propia evolución de la persona, ya no sea la de esta aquí, podría ser a 0, sino que esté a 2, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Significa que le será mucho más fácil transformar esta realidad, es decir, este no dormir, le será mucho más fácil porque ha hecho un proceso de transformación y de evolución como persona, ¿vale? Vale, entonces, con esto quiero decir que no somos una imagen fija, lo que nos vale hoy no nos valdrá mañana seguramente, porque nuestras necesidades evolutivas habrán cambiado, ¿sí? Aquí, lo más importante de esta afirmación de Luis Jiménez y José Antonio Sande, bajo mi modo de ver, es que realmente lo que las flores de Bach no evitan el sentimiento ni la sensación. Es decir, nosotros, ante una realidad como la de Miklós, por ejemplo, ¿no? que tiene miedo a mostrarse públicamente, las flores de Bach lo que no hacen es no sentir miedo, sino que lo que hacen es acompañarle en la capacidad para sacar el valor que tiene de alguna manera bloqueado, en este caso un niño, para mostrarse públicamente. Entonces, lo que hacemos es un aprendizaje. No es que evitemos, no es que quitemos un síntoma, sino que de alguna manera acompañamos a la realización de la transformación, ¿sí? Entonces estamos hablando de estímulos que lo que hacen es desbloquear realidades, ¿no? Y en contra de fijarnos en lo negativo, las flores de Bach lo que hacen es de alguna manera expander lo positivo. Frente al miedo, el valor. Nosotros lo que hacemos es trabajar con el valor, y en este caso lo que hacemos es no ocultar el miedo, sino ver el miedo y trabajar con él, transformarlo en valor, ¿vale? Me parece una afirmación bastante bonita y yo la recomiendo, ¿sí? Muy bien. La biografía del Dr. Bach está muy bien escrita y os la dejamos para su lectura, pero bueno, básicamente podríamos hablar de él como que fue un médico alopático, un médico como todos los CAPs que puede haber aquí, todos los consultorios, que en un momento dado se cuestionaba más cosas que no la pura lo que es la pura evitación de los síntomas, ¿no? Es decir, muchas veces en la medicina lo que se hace es poner parches para tapar cualquier síntoma externo, ¿no? Entonces Bach dijo en un momento dado, se dio cuenta de que la enfermedad aparece a otro nivel que no tiene que ver con el nivel físico, ¿no? Entonces a partir de ahí el Dr. Bach empezó a trabajar, a estudiar como homeópata y aplicar los conocimientos de homeopatía. Hizo carrera como cirujano, también trabajó con bacterias, etcétera, ¿no? Y luego a la vez se formó en doctrinas espirituales, como antes he comentado, la masonería, ¿no? Fue gran masón de varias logias. Y entonces lo que en un momento dado Bach, cuando empezó a trabajar con la homeopatía, y pienso que esto es muy interesante, en el caso de la homeopatía muchas veces se trabaja con productos que son tóxicos, ¿no? Que a niveles a niveles muy pequeñitos son cuestiones negativas, ¿no? Que pueden dañar al organismo, ¿no? Entonces Bach, su planteamiento era como muy transformador en cuanto a que él ve, y aquí antes lo hemos comentado, ¿no? Que lo importante es trabajar con aspectos positivos siempre, ¿no? Es decir, en lugar de combatir el mal, que puede ser la enfermedad, con mal, a través de un remedio homeopático, él lo que dice es la transformación del mal con el bien, es decir, desarrollar la virtud en oposición de combatir el defecto, ¿vale? Esa es a mi modo de ver, es la gran diferencia con la homeopatía, ¿no? Y en un momento dado él piensa que lo que el sistema que está desarrollando a través de las flores, utilizando solo flores, en realidad sería la evolución natural de la homeopatía de Hahnemann, ¿no? Y él así lo comparte con sus colegas, pero en un momento dado la homeopatía inglesa dice, bueno, tú haz tu vía, es decir,
desarrolla tu proyecto si tú lo crees oportuno, pero nosotros seguimos con esta, ¿no? Con la homeopatía de Hahnemann, ¿no? Y bueno, la gran diferencia que Bach explicaba acerca de la homeopatía y el sistema que en época de Bach no se conocía como tal, como Freud de Bach, era la utilización esta de aspectos positivos siempre para combatir aspectos negativos, bueno, o desarrollar la virtud, de otra manera dicha, y también la simplicidad, es decir, remedios homeopáticos hay miles y miles, sin embargo en Flores de Bach, dentro del sistema de Flores de Bach propio, solo hay 38 esencias, y esto significa que es bastante fácil para poderlo trabajar uno mismo, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de Bach de escribir libros como Cursus en mismo, ¿no? O luego los 12 curadores, los 7 ayudantes, ¿vale? Muy bien, entonces era la idea de donar al mundo, ¿no? Realmente su trabajo, que es lo que hablábamos un poquito antes, ¿no? Cuando ya tu personalidad se ha desarrollado plenamente, eres capaz de transmitir al mundo tu propia experiencia personal, ¿vale? Muy bien. Vamos a